Buenos días, soy Enrique Mesa, sindicalista elegante, y hoy les voy a explicar por qué deben matricular a sus hijos en la educación pública. Se lo voy a explicar dándoles tres razones fundamentales. La primera, voy a demostrar que la educación pública es mejor que la educación privada. La segunda, voy a demostrarles también que siendo mejor, les va a salir a ustedes mucho más barato. Y la tercera, siendo mejor y más barata a corto plazo, también voy a demostrarles que les interesa a ustedes a largo plazo que la educación pública y los sistemas públicos, también de pensiones, por ejemplo, de sanidad, sigan existiendo. Empecemos. Nuestro primer punto es que la enseñanza pública es mejor. Todo lo que les voy a explicar se lo voy a explicar con una serie de datos y van a aparecer los datos en pantalla y además van a aparecer el vínculo debajo en la descripción del vídeo por si alguien quiere verlos. Yo se los recomiendo porque son informes muy interesantes. Estábamos diciendo que la enseñanza pública es mejor que la privada. ¿Qué significa que la enseñanza pública es mejor que la privada? Bueno, pues significa lo siguiente. Primero, que hace que el alumno aprenda más en la pública que en la privada. Y segundo, el alumno mejora más y progresa más en la educación pública que en la privada. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Esto lo vamos a demostrar con un informe que se ha publicado hace poco en el Observatorio Social de la Caixa, del profesor Álvaro Choy, de la Universidad de Barcelona, en el que se utiliza para ello lo que se llama el índice ISEC. ¿Qué es el índice ISEC? El índice ISEC es el índice socioeconómico y cultural. ¿Y qué es lo que hace? Medir el contexto real del alumno. ¿Cómo se obtiene este índice? Este índice se obtiene cogiendo distintos factores y relacionándolos con el alumno en concreto que hace la prueba. Factores como los estudios de los padres, como la profesión también de los progenitores, los recursos informáticos que hay en casa e incluso el número de libros que existen en casa. Estos factores guardan correlación absoluta con el éxito o fracaso escolar estadísticamente hablando. ¿Por qué? Se lo voy a explicar con un dibujito que me voy a permitir hacerles. Imaginemos por un momento que tenemos tres alumnos. Tenemos un alumno A, al cual aquí le tenemos es un alumno feliz, un alumno B, que es un alumno normal, y un alumno C, que va a ser un alumno, digamos, existencialista. Estos alumnos pretenden una meta, que es tener éxito en sus estudios. Es decir, pretenden aprobar el curso y aprender. Pero ¿qué ocurre? Que estos alumnos no caen del espacio, aunque a veces nos parezca a los profesores que algún alumno sí ha caído del espacio, sino que parten de un contexto social determinado. Y ese contexto social, ¿qué es lo que marca? Marca una diferencia. Es decir, hay alumnos que por su contexto tienen más fácil llegar al éxito en los estudios y hay otros que lo tienen más difícil. O diciéndolo con este ejemplo, hay alumnos que deben recorrer menos distancia y hay alumnos que deben recorrer mucha más distancia. Eso lo marca el índice ISEC. Es decir, los alumnos llegan con un contexto familiar distinto y ese contexto marca algo muy importante. Y usted dirá, la diversidad. Y yo le diré, no sea cursi, la desigualdad. Lo que hay es una desigualdad en el inicio del proceso de enseñanza. Y ahora vamos a ver cómo esa desigualdad se cubre o no en la pública, en la privada y por qué la pública es mejor. Vamos allá. Me van a permitir ustedes que borre la pizarra para explicarles el gráfico que ustedes ya están viendo. Como ven ustedes, la pizarra es de baja calidad, no se borra muy bien, en realidad es como las pizarras que nos pone la Comunidad de Madrid en los institutos públicos. Pero vamos a echarle un poco de alcohol, que esto siempre ayuda en estos casos. Vamos allá. Y están ustedes viendo ya el informe que ha presentado el profesor anteriormente citado
y de la Universidad de Barcelona, y que explica muy bien qué es lo que ocurre con el índice ISEC. Hay una diferencia, que es lo que marca la barra azul oscura, entre los alumnos de la privada en competencia tanto de matemáticas, de lectura como de ciencias, según el informe PISA. Así, los alumnos de la enseñanza privada, que aquí están representados por este barra negra, superan como media en unos 30 puntos a los alumnos de la pública en matemáticas, en lectura unos 35 y en ciencia aproximadamente otros 30 puntos. Si yo aplico el índice ISEC a cada alumno en concreto, que es la barra magenta, ¿qué es lo que ocurre? Que la distancia, aunque sigue manteniéndose a favor de la enseñanza privada, se reduce. Pero ¿qué pasa si yo aplico el índice ISEC no solamente al alumno en concreto, sino a todo el grupo clase, a todo lo que es el grupo de alumnos, lo que se llama el efecto compañero? Pues en ese momento resulta que, lo ven ustedes en la barra azul clara, la enseñanza pública mejora los resultados sobre la privada. Es decir, mejora hasta prácticamente 8 puntos en matemáticas, 2 puntos en lectura y otros 9 puntos aproximadamente en ciencia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre entonces es que en esa desigualdad de partida, la enseñanza pública lo que consigue es que los alumnos aprendan más y mejor si yo eliminara las diferencias sociales de la gente que acude a la pública y a la privada. Luego, la enseñanza en sí misma, quitándole factores externos, es mejor la pública que la privada. Vamos a la segunda razón por la cual ustedes deben matricular a sus hijos en la pública. Porque sin duda alguna, y ya hemos visto siendo mejor la pública que la privada, les va a salir más barata la pública. Este es un informe de FEAPA sobre lo que se cobra en cuotas en colegios concertados. Las cuotas aparentemente y legalmente son voluntarias, pero en realidad se han convertido en una práctica habitual y prácticamente obligatoria en todos los centros de la concertada. Si ven ustedes el gráfico, verán que la media en toda España de las cuotas que se cobran son 159 euros al mes, lo que viene a ser más o menos 1.600 euros al año por cada uno de los alumnos. ¿Qué ocurre? Ustedes están pagando de más en la enseñanza concertada frente a la pública. Y vamos a la tercera razón. Las dos anteriores eran a corto plazo. Su hijo va a aprender más en la pública y a usted le va a salir más barato aprendiendo más su hijo en la pública. Esta es a largo plazo. Un Estado social con servicios públicos no privatizados es mejor para la inmensa mayoría. Y vamos a demostrarlo. Hay un problema que es la privatización de la educación. Me imagino que alguna vez ustedes se habrán preguntado por qué el BBVA tiene un canal de educación, curiosamente en el grupo Prisa, por cierto, y por qué el Banco de Santander tiene también su propio canal de comunicación y su fundación dedicada a la educación. Son los mismos bancos que no tienen ningún reparo en cobrarle a usted comisiones por nada. Son los mismos bancos que no tienen ningún reparo en que si usted un día se queda en números rojos, le van a cobrar una pasta de intereses. Sin embargo, se preocupan mucho de la educación, ya lo saben ustedes, del pensamiento autónomo y crítico. Pues habrá que ver cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? La siguiente. Vamos a utilizar como fuente el Bank of America Merrill Lynch, que es un estudio, un análisis financiero que se realiza en Estados Unidos. Hay 3 nichos de mercado que la privada todavía no ha logrado captar del todo, especialmente en lo que se llama el modelo europeo, que es sanidad, pensiones y educación. En educación, el negocio para el año 2020 está calculado el nicho de mercado de negocio en unos 6,1 billones de euros, 6,5 billones en dólares de Estados Unidos. Y esto es lo que analiza el Bank of America. Si ven ustedes el gráfico que está poniéndose ahora mismo en pantalla, verán que hay 4 partes. Yo se las voy a contar muy breve. Si quieren ustedes verlo más detalladamente, paran el vídeo en un momento dado y lo pueden ver con tranquilidad. En el primer gráfico se presenta la escala de ascensión del negocio de la educación, cómo el nicho de negocio va aumentando año tras año. En el segundo gráfico se observa cómo el aumento progresivo de la clase media, si lo ven bien, especialmente en los países emergentes,
porque hay un proceso de precarización en los países desarrollados que no vamos a tratar aquí, sigue con un proceso de aumento de consumo, lo que quiere decir que hay mayor masa de consumo para poder seguir haciendo más negocio. El tercer gráfico es el del gasto en educación por el Producto Interior Bruto y el último es el número de titulados que se calcula que va a haber en un plazo aproximadamente de 10 años. Como ven ustedes, el número de titulados se dispara. Bienvenidos los máster de pago, por cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la educación es sin duda el gran negocio del futuro. Y en España ese negocio no es del futuro, es ya del presente a través de la educación concertada. Ahí tienen ustedes un gráfico en el cual ven cómo se ha ido desarrollando en vertical el gasto público en educación y se ha ido desarrollando el gasto público en conciertos y en subvenciones a empresas privadas. Nos interesa que separen ustedes en el año 2009, porque hasta ese año iban creciendo de forma más o menos pareja. Pero a partir de 2009 y con la excusa de la crisis, ¿qué es lo que ocurre? Que en 2015, en educación pública, el gasto público en educación ha bajado de 53.000 a 46.000 millones. Sin embargo, el gasto en conciertos ha subido. ¿Qué es lo que pasa? Hay una apuesta decidida por parte de los estados, de acuerdo a esta hora de neoliberalismo y privatización, para quitarse de las manos el problema de la educación pública y convertirlo en un negocio para la empresa privada. Y en esto es una principal adalid de esta cuestión la Comunidad de Madrid, que como ven ustedes desde el año 2008 ha abierto 500 aulas públicas y ha abierto 2.180 aulas concertadas. Por cada aula pública que se abre, se abren aproximadamente 4 aulas concertadas, 5. ¿Y cuál es la consecuencia de este negocio que se está dando en la educación? Pues la consecuencia lógica es que las familias cada vez gastan más en educación porque el Estado cada vez gasta menos y la privatización le cuesta dinero a la gente. En el primer gráfico pueden ver el tanto por ciento que gastaba cada familia en determinadas épocas en educación. El punto amarillo marca lo que se gastaba en 2007-8, mientras que la barra azul marca lo que se gasta en 2016-17. Como verán ustedes, el gasto ha aumentado en toda España y la media nacional ha aumentado aproximadamente un punto en apenas 10 años. Pero si nos vamos al segundo gráfico, que es todavía más expresivo, verán ustedes cómo el gasto por alumno público ha descendido desde el año 2009 y está prácticamente en terreno del año 2000, mientras que eso ha ocurrido en todas las comunidades autónomas y eso ha obligado al gráfico anterior, es decir, las familias tienen que gastar más. La privatización, ¿quién la está pagando? Las familias. ¿Pero quién está ganando con ella? En este caso concreto, la empresa concertada. Conclusiones. Hemos dicho al principio que íbamos a demostrar 3 cosas y hemos demostrado 3 ideas fundamentales por las cuales sus hijos tienen que ir a la escuela pública. La primera, porque la educación pública es mejor. La segunda, porque siendo mejor les va a salir más barata. Y la tercera, que es a largo plazo, mientras que las otras dos es a un plazo inmediato, es porque la desaparición del Estado social con sistemas públicos en pensiones, sanidad, educación y otros términos estratégicos, esa privatización, esa destrucción de ese Estado social perjudica a la inmensa mayoría y solo beneficia, sin embargo, a unos pocos. Y desengáñese, usted y yo somos inmensa mayoría, no pertenecemos a esa élite de unos pocos. No permita usted que le privaticen sus derechos. Matricule, por tanto, a su hijo en la educación pública. Muchas gracias.